Es importante saber que cuando Dios nos llamó a su familia, porque esta es una familia, Él desea que los talentos y las habilidades que Él nos dio, las pongamos a su servicio. Aquí tenemos gente con talentos y habilidades impresionantes, porque cada uno de nosotros de seguro tiene algo especial. Siempre que Dios nos llama, nos da talentos, dones, el fruto del Espíritu, como para que lo pongamos en práctica dentro de su obra. Lo triste es que muchos no ponen por obra el talento y los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Yo en el recorrido del ministerio me he dado cuenta que hay gente que ha tenido talentos impresionantes y nunca los han dado a conocer. Conocí un hombre allá en el centro, en la iglesia de allá del centro, que impresionante, me comentaba el testimonio un día, estábamos sentados comiendo y le digo, ¿y usted, hermano, qué tiene algún talento usted? Y dice, sí, yo toda la vida he tocado la guitarra, he salido por televisión, he estado con Chiche Hemblum. Dice, tiene que ser algo tremendo usted entonces. Sí, me dijo, yo tocaba como los Creedence. La digo, pues cántenos a ver qué tal. Agarró la guitarra, hermano, y era un talento impresionante. Y le digo, ¿por qué nunca usted ha tenido 12 años con nosotros aquí y nunca ha hecho nada por poner en práctica el talento, enseñarle a los hermanos, aunque sea, ¿no? Y me dio mucha pena porque digo, qué bárbaro, ¿cómo no pudiste hacer algo por Dios? Y yo creo que es tremendo cuando nosotros, teniendo algo que dar al Señor, especialmente dar fruto, porque eso es dar fruto, porque no debemos de hacer nosotros de la gente que no da fruto. Y es impresionante porque yo creo que cuando tú no das fruto, tarde o temprano te van a cortar. Talento es la capacidad para hacer muy bien una cosa. Y cuando uno tiene un talento debe de tratar de hacerlo bien, perfeccionarse, nunca quedarse a la mitad, sino tratar de perfeccionarse siempre. El predicador, por ejemplo, si usted ha sido llamado a un ministerio, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, prepárese, conozca las características de lo que es eso, ¿verdad? Si usted siente que está siendo llevado a un nivel pastoral, pues sea un buen pastor. Es un apóstol, sea un apóstol. Mire las características que hay. Si usted siente que va por el lado del profeta, bueno, estudie, fíjese qué son los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Se parecen, pero no son iguales. Cómo funcionan, cómo trabajan, etcétera. En la escuela de discipulado tenemos esa bendición de poder descubrir el ministerio, porque para eso Dios puso en mi corazón, para que la iglesia pueda descubrir el ministerio, el don que tiene, ¿no? Y platicamos acerca de las características de cada uno de los ministerios, cómo son, qué tienen, cuáles son sus potenciales, cómo se desarrollan, cuáles son los dones más frecuentes que se mueven en ellos. Entonces uno ahí puede decir, a esto me ha llamado el Señor, porque a veces uno puede decir que es algo y tal vez ni siquiera hace lo que le corresponde hacer. Entonces uno debe de capacitarse, prepararse, si es que uno siente que tiene un don, como el músico, ¿verdad? Tiene que perfeccionarse cada día, no quedarse en un estilo nada más, porque Dios te llamó para perfeccionarte, para llevarte aún mucho más allá de lo que tú te imaginas. Empezar siempre con algo. Lo más triste es que el cristiano a veces se topa con necesidades en la obra de Dios, pero muy pocos actúan, como este hombre que le digo yo que conocí.
experto, yo lo miraba siempre ahí sentado, fiel, hermano. Y necesitábamos un guitarrista, necesitábamos un hombre que pudiera ayudarnos a hacer el trabajo, y él era un hombre que lo podía hacer muy bien, era experto. Que una vez lo vieron tocando en el parque, me comentó, un canal de televisión donde estaba Chiche Helbun, y dicen, bueno, llevemos a este hombre. Estaba tocando justamente los Creedence, que son canciones muy bonitas, que no son tóxicas, y impresionante, pero en la iglesia no, teníamos la gran necesidad de que este hombre tocara y no lo hacía. Y yo creo firmemente que ese tipo de personas está en peligro, fíjense. Ya va a ver por qué. Porque muy pocos actúan, es decir, muy pocos van a hacer la obra de Dios. Por eso dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo creo que cuando Dios le pone a uno el sentir, porque es como un sentir que viene de parte de Dios a uno. Claro, algunos dicen, yo quiero hacer algo grande, y eso está bien. ¿Cuántos he tenido yo, hermano? Lo tremendo es que a veces tenemos que empezar con cosas pequeñas, poniendo ladrillos. Y a veces a muchos no les gusta empezar con cosas pequeñas. Empezar barriendo la iglesia, limpiando las flores. Recuerdo yo de que habían hermanos que eran especialistas en... así empezamos todos. Uno era especialista en... Gracias, varón. Uno era especialista en poner sillas. Pero cómo le encantaba el orden, que usted entraba y se admiraba, porque tenía una cualidad tan espectacular que hasta medía en dónde iban a ir las sillas. Una cosa impresionante, un orden, pero eso es lo que hacía. Y fue lógicamente Dios que lo fue promoviendo en el tiempo. Otros como yo, por ejemplo, era experto en barrer. Me convertí en un experto en barrer, le ponía una pasión por barrer cada rincón. Luego fui experto en levantar sillas, porque eran miles de sillas las que tenía que levantar. Allá las sillas eran replegables, era una cosa, pero que a mí me encantaba recoger sillas. Y la gente me miraba y decía, ¿qué? Se inspiraba, decía, ¿qué tipo para levantar sillas? ¿Cómo levanta sillas de rápido? Y así, uno empieza... y Dios empieza a verlo, porque ¿sabe cuál es lo lindo de esto? Es que Dios empieza a verte y Él empieza a promoverte. Él mismo se va preocupando por eso. Y otros eran expertos en el púlpito, por ejemplo. No, esa rosa no está bien. Y cada domingo que venía cambiaba la rosa, cambiaba esto. Otro experto en por ejemplo, en limpiar la alfombra del púlpito. Teníamos esa característica en la iglesia. Cada uno de los que ahora somos ministros en el mundo tenía una característica bien sencilla, pero que era la pasión que nos movía a hacer aquello. Y después Dios pues lo promovía a uno y ya lo sacaban de ahí para otra área, y así hasta que Dios pues tuvo a bien llevarnos, ¿verdad?, hacer esta tarea maravillosa que es predicar el Evangelio de Jesucristo, aunque no queríamos dejar aquello, ¿no? A mí me tuvieron que sacar de ahí, porque me dolió tanto que me sacaran del servicio así, para que fuera pastor, porque siendo pastor yo en Los Ángeles, California, me dijeron, no, vos ya sos pastor, tenés que atender a las ovejas, a la iglesia. Cuando me dijeron eso, hermano, fue tan triste dejar el privilegio. Pero no, me dice, ahora tenés que dedicarte a la iglesia que Dios te ha dado. Y ahí empecé yo a ver de otra forma. Pero lo que trato de decir es que muchas veces vemos la necesidad y no lo hacemos. Entonces, si tú quieres hacer cosas grandes, qué bueno, me alegra, pero en gran manera me alegra. Pero tienes que empezar por algo. Por eso, hermano, yo quiero que veamos en Nehemías la actitud de uno que pertenecía al pueblo de Dios cuando vio la necesidad. Y este era un hombre que tenía un buen trabajo,
como muchos de los que estamos acá, quizás, o ministros que han habido, que teníamos un buen trabajo y que un día nos decidimos realmente a servirle al Señor y no nos ha avergonzado en ninguna manera, al contrario, nos ha bendecido aún mucho más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Pero miren Nehemías, por ejemplo. Vamos a Nehemías 1 o escúcheme porque va a ser más fácil que lo entienda así. Nehemías 1 del 3 al 4 dice: y me dijeron, vinieron alguien a dar noticias, ¿verdad? A Nehemías, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, oiga esto por favor, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. ¿Oyó? Nehemías se topó con una gran necesidad en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque había ruina, había oprobio, había vergüenza, nadie cubría a nadie y a nada. Y cuando oyó eso, Nehemías sintió algo tremendo en su corazón, hermano, porque estaba ya su pueblo con gran necesidad. Lo tremendo es que esa noticia que oyó Nehemías lo hizo llorar y le provocó un gran dolor, le provocó un duelo. No hay cosa más tremenda que ver al pueblo de Dios en necesidad. A nosotros nos ha pasado cuando hemos ido a diferentes tipos de iglesias en diferentes países y también en este país maravilloso, y hemos visto las grandes necesidades que hay, hermano, y a veces el pueblo no se mueve. También dice aquí que estuvo ayunando, póngale cuidado a esto, y orando delante de Dios. Lo bueno es que no se quedó ayunando y orando solamente. Claro, tenía edad para moverse, ¿no? Pero no se quedó solo así. Está bien orar, ayunar, está bien hacer todos esos ejercicios espirituales porque son necesarios hacerlo. También podemos ver que Nehemías no vivía cerca, vivía lejos. Y es lindo ver a mucha gente que viene desde lejos, hermano, ¿verdad? Aquí tenemos gente que viene desde lejos, que tiene que usar hasta 2, 3 colectivos. Y uno dice, ¡ala, qué tremendo! Hay que tener eso en cuenta delante del Señor. Yo creo que Dios tiene en cuenta todas esas cosas. Otros que viven aquí nomás no vienen. Mire, yo tuve una iglesia allá en las montañas del Ecuador. Y recuerdo que cuando estaba allá, tuve una iglesia que la gente que iba a la iglesia era de un día de camino. Oiga eso, el culto era un día de camino. Éramos como 250 miembros, indios, que venían de distintas aldeas a un lugar específico, ¿verdad? Pero venían de un día de camino. Lógicamente no se regresaban para su casa, sino que nos quedábamos como en comunidad, dormíamos juntos, comíamos juntos, estábamos juntos, hasta que yo partía de nuevo, ¿verdad?, para la ciudad. Pero era algo tremendo que me impactaba a mí. Venían con sus burros, con sus vacas, venían con sus caballos, con toda una cosa impresionante. Y ahí se mataban chanchos, se mataban vacas, como no podíamos salir a la ciudad. Y comíamos de esa manera, gallinas y pollos y una cosa impresionante, cosas de la tierra. Pero eran momentos especiales, momentos tan extraordinarios que yo nunca he vivido después de ahí la presencia de Dios como se sentía en ese lugar, porque era una presencia muy tremenda la que se sentía, una limpieza, una pureza. Era tan fácil engañar a esa gente que cualquiera que hubiera pasado por ahí podía engañarlos con cualquier secta y todo, porque no sabían leer. Y fue una cosa impresionante y les metimos ahí profesores. El misionero que mandamos para ahí, el que se quedó ya
que ya murió innegablemente, fue algo tremendo cuando él murió. Yo les contaba en algún momento que cuando me avisaron que él murió, sentía que las montañas lloraban, porque para llegar ahí era como unas 14 horas para llegar a ese lugar, montañas, subir montañas de 1 hora y bajar 1 hora y así. Pero cuando llegamos a aquel lugar era una familia, uno sentía como familia, empezaban a llegar con los niños, las hermanas, los hermanos, y en los caballos, en las mulas, que las mulas eran especiales. Y era una cosa impresionante por la obra de Dios. Después este hombre, el dueño de ahí, nos regaló 1 hectárea, ¿verdad? Para que hiciéramos una iglesia. Hicimos una iglesia no tan bonita como quizás, ¿verdad? Así como tenemos ahora, pero la hicimos, metimos ladrillos, metimos luz, porque no había luz. Lámparas, mejor dicho, metimos lámparas de gas. Y una cosa impresionante, hermano, ver cómo el pueblo se movía y participaba. Y a veces yo lamento a aquella gente que teniendo tiempo no lo hace, no hace la obra de Dios como debe de hacerla, por pequeño que sea. Por eso aquello pequeño que sea, hazlo como para el Señor y de Él vas a recibir la recompensa. También podemos ver que aunque tenía un buen trabajo, Nehemías, en el palacio del rey no se quedó solo orando. Mire, la Biblia dice que a Nehemías se le presentó la oportunidad de hacer algo por la obra de Dios y lo aprovechó. Es que cuando uno aprovecha esas oportunidades, yo creo que yo me aproveché de la oportunidad que Dios me dio, hermano, y me la dio en un culto como este, donde adorábamos y bendecíamos, y ahí sentí yo que podía hacer algo por la obra de Dios desde mi juventud. Bueno, después les cuento un poco más adelante. Bueno, miremos cómo empezó esta historia y saquemos una enseñanza. Versículo 11, de ahí de Nehemías 1:11. Quiero que veamos acá. Dice Nehemías 1:11: Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia. Que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. ¿Oyó? Nehemías empezó orando desde el buen trabajo que tenía, porque tenía un buen trabajo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era un empleo muy especial ser el copero del rey. Dios mío, hermano, eso era cosa seria. Y él tenía un trabajo, pero extraordinario, si usted lo mira. ¿Por qué? Porque él era el que probaba el vino, y el primero que lo probaba por si había veneno o no. Es decir, él lo probaba y si había veneno, el que se moría primero era él. También como copero del rey, era el confidente y el favorito del rey. No hay cosa más bonita que ser el favorito del jefe, ¿verdad? Como Nehemías. Y más, Nehemías dice, versículo 1 y 2, capítulo 2 de Nehemías, versículo 1 dice: Aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca, esto es una enseñanza muy importante, había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. ¿Oyó? ¿Notó? Nehemías no podía cubrir su tristeza. ¿Por qué? Porque sus pensamientos estaban en la necesidad de la obra que necesitaba ayuda. Yo no sé cómo se ha sentido usted en ese sentido alguna vez, si es que ya está
quizás en una iglesia o en un lugar en donde usted ha determinado, ¿verdad?, congregarse. Note usted, ahora, cuando el rey lo interrogó, aquí dice que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque era un delito estar triste ante la presencia del rey. O sea, era un delito, hermano, como estar atentando con su propia vida, porque no podía estar triste. Entre paréntesis, ante nuestro rey Jesús no podemos hacer las cosas con tristeza. Por eso dice que el que esté triste ore a Dios. No puedes hacer con tristeza las cosas, tienes que hacerlas con alegría, porque es horrible venir a servirle triste al Señor. Al Señor no podemos servirle triste, hermano. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Nehemías realmente se le notaba, aunque quisiera esconderlo, el rey lo conocía. Lo bueno es que Nehemías se tomó de la pregunta del rey, que nos da una lección. Él se tomó y le dijo al rey, allá en Nehemías, versículo 3 al 5, mire, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. ¡Wow! ¿Oyó esto usted? Nehemías, después de lamentarse, orar y pedir confirmación, le pide al rey que lo envíe a Judá para reedificar él. Esto es tremendo, porque esto nos enseña que no solo se trata de ayunar y orar y clamar, sino que se trata de decirle a Dios: Señor, envíame a mí, permíteme hacer algo por tu obra. Y yo creo que cuando uno le dice eso, porque a mí me pasó esa experiencia. Recuerdo que estábamos en un culto un día domingo. La iglesia estaba llena, habíamos hasta parados como 4,000, 5,000 personas. Yo estaba sirviendo ahí de ujier, de diácono. Estaba sirviendo y recuerdo que me cayó la presencia del Señor con ese coro que dice: envíame a mí. Hay coro que dice: envíame a mí, ¿verdad? ¿Quién? Como cuando preguntó el Señor, ¿quién irá? Y Elías dijo: yo, ¿verdad? Y le pusieron un tizón encendido en la boca, ¿no? Elías o Isaías. Entonces recuerdo ese día como que fuera ayer, hermano, que yo en lágrimas llorando, y le dije: Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Y cuando yo le dije eso al Señor, sentí algo muy especial, pero algo muy especial que no puedo explicarlo a su totalidad, pero sentí el llamado ahí, sin tener posibilidad de nada. No es que tenía posibilidades, ¿no?, de salir. Habían otros que estaban ahí, porque salíamos muchos misioneros al mundo, ¿verdad? A Europa, a Centroamérica, a Suramérica. Y yo, pues, era el barredor, era el ujier. Decía yo, ya me estaban usando para que fuera a ciudades de Los Ángeles a cantar, porque ni siquiera iba a predicar, sino que me mandaban a abrir los cultos. Ese era mi trabajo. Me mandaban a abrir un culto, póngale a una ciudad de 1 hora, ¿verdad? A Onar, a Riverside, a lugares, solo por abrir el culto, solo por orar y abrir el culto para que otro predicara. Allá iba yo, hermano, ¿verdad? Salía de mi trabajo y tenía que ir lejos. Recuerdo pero esos viajes de ir a abrir un culto, para mí eran impresionantes, porque me ministraba el Señor mucho ahí. Y de repente yo le digo esa noche, una tarde como esta: Señor, envíame a mí.
Y recuerdo que en esa semana me hace una llamada el pastor, hermano, y me dice: mira, Franklin, el Señor puso en nuestro corazón que tenemos que enviarse a servir a Dios. ¿Qué decís? ¡Hala! Dije: oh, Dios mío, ¿cómo voy a decir que no? Amén. Y mira, queremos que tomes una obra ahí en la ciudad de Watt, California. Dije: amén, con todo gusto. ¿Cómo no? Si eso es lo que le acabo de decir al Señor hace una semana. Y ahí empezó el ministerio, hermano. Pero fue algo sobrenatural, que nunca me lo esperaba. Y después, lógico, surgió la idea de salir a Sudamérica, ¿verdad?, al mundo, para poder venirle a servir al Señor. Pero lo que te estoy diciendo es que uno siente esa necesidad interna en el espíritu y no le importa dejar lo que tenga que dejar, porque ya es un llamado, ¿no?, que lo marca a uno. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto necesidad en la iglesia y no lo hemos hecho? A veces pensamos que trabajar para Dios es muy insignificante, pero déjeme decirle que al contrario, trabajar para Dios es lo más grande que puede haber, hermano, para uno. Bueno, esa es mi propia experiencia, ¿no? Porque recuerdo, yo tenía por lo menos 19 años o 20 años tenía en ese entonces. Hermano, tenía un buen trabajo. Era jefe de una fábrica en Estados Unidos. Imagínense usted, a la edad esa. Tenía chances de ir mucho más allá de lo que podría hacer. Tenían mucha confianza en mí, ¿verdad? Los dueños, y manejaban mucho dinero, manejaban muchas cosas, ¿verdad? Para los estados de California. Y ese día que el Señor me llamó y después me dijeron: mira, queremos que vayas a Sudamérica. No peleé nada, simplemente dije que sí. ¿A dónde hay que ir? No importa. Y dejé el trabajo. Fue una cosa que para muchos fue dolorosa, para mi familia, para los que trabajaban conmigo, pero no para mí. Simplemente yo quería hacer algo por la obra de Dios en el mundo, si podía hacerlo. Tenía mi juventud, tenía todo a mis pies y tenía la fuerza suficiente para poder, y aún la tengo innegablemente, y la sigo haciendo, truene y llueve o relampaguea. Yo creo que hasta que ya no puedan mis fuerzas, servirá al Señor, truene y llueve o relampaguea. Pero recuerdo que Dios me ha pagado más, hermano, que lo que podía haber ganado, ¿verdad? Quizás hubiera tenido otro estilo de vida. Por supuesto que sí, porque uno allá puede tener otro estilo de vida, pero la vida que tengo ahora es una vida mucho más linda, porque es una vida para servirle al Señor, y el Señor siempre ha sido bueno en toda la dimensión de la palabra. Entonces nosotros debemos de entender que hay momentos en donde Dios nos está pidiendo algo, no para llevarnos a menos, sino para llevarnos a más, porque siempre es más, aunque quizás no lo veamos físicamente. Pero el gozo, la alegría, la bendición y todo lo que Él nos da es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero entonces, muchos han visto la necesidad y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil estar sin compromiso con Dios, y eso es estar como aquel que escondió su talento. Un hombre, según la parábola de Mateo 25, que le dieron un talento y lo escondió. Y lo escondió porque dijo: tú eres un señor que cosechas donde no has sembrado, ¿verdad? Y empieza a ponerle excusas, ¿no? Y eres un corazón, eres una persona dura, eres una persona esto y lo otro, y empieza a decirle así. Y ese dijo: ¿por qué no lo pusiste en el banco? Para que diera réditos, para que diera crédito. ¿Por qué no pusiste ahí tu talento? Y yo hubiera recibido algo. Y es tan tremendo el Señor, ¿sabe por qué? Porque dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, a veces es muy poco lo que hacemos para lo que realmente es Él, ¿verdad? Pero cuando dice: en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré, es porque Él es fiel. Y es verdad.
También Nehemías nos enseña que Dios nos bendice para que tomemos vino en la copa del rey, pero no para que nos quedemos solo ahí. Porque Nehemías no tenía necesidad de ir a hacer la obra de Dios y vivía bien. Estaba bien, estaba en el palacio del rey, hermano. Estaba donde estaban todo lo mejor. Donde él podía realmente realizarse en la vida. Y elige a ir a construir murallas polvorientas. Entonces ha llegado el tiempo de salir a la batalla, de poner por obra el talento que Dios nos ha dado. Ha llegado el tiempo, pero no lo mire tiempo lejano, ya es el tiempo y la iglesia debe de avivarse. Esto es muy importante, algo importante para los que dicen yo no sé cuál es mi talento. Mire, los talentos y los ministerios se descubren en el desarrollo, en el servicio a Dios, porque Dios es el que lo promueve a uno. Por eso me llama la atención un versículo que se me está viniendo en este momento, que está en Hebreos 11, si no me equivoco, versículo 37, que es un versículo que a mí, cuando yo lo leí, me impactó mucho, porque me puso a pensar en el trabajo que podemos hacer, ¿verdad?, para Dios, cuando Dios nos está llamando, sin que seamos expertos. Fíjense que dice ese versículo, si no me equivoco, tal vez lo corroboras ahí, si lo sé de memoria, dice, y se hicieron poderosos en la batalla. Entonces, así dice, ¿lo chequearon? Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, versículo 34 entonces. 34 puede ser. Ahí está, versículo 34. Entonces, y se hicieron poderosos en la batalla. ¡Wow! Quiere decir que a veces Dios te dice, entra a la batalla. Y tú no eres el que vas a ganar la guerra, yo la voy a ganar por ti. Y yo creo que muchos misioneros que salimos al mundo, en aquel entonces, yo salí como a los 20 años a Sudamérica, Dios nos ha guardado y nos ha cuidado. Aunque en nuestra juventud cometimos muchos errores, innegablemente. Incluso quizás hasta el pecado nos alcanzó. Pero le tuvimos fidelidad al Señor en ese aspecto, en no bajar los brazos nunca en las luchas, en las pruebas, en las lágrimas, en las pérdidas y en muchas cosas que le suceden a uno en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo preparó a uno, lo pulió y aún lo sigue puliendo. Para mí todavía me sigue puliendo el Señor, pero a puro golpe uno va, hermano, como el barro, ¿no? Se quiebra y vuelve otra vuelta a Dios a hacerlo a uno. Y yo me he dado cuenta en mi propia vida de cómo ha sido Dios con mi vida, ¿no? El cómo ha tratado como para llevarnos a darnos esos dones, esos talentos hermosos que podían ser usados para la iglesia, para enseñarle a la iglesia, para ayudar a la iglesia y a mucha gente que uno no considera que le ayuda. Sin embargo, en el tiempo se da cuenta que una palabra, un mensaje hizo un cambio impresionante en muchas personas, y eso es muy alentador. O pusiste las manos en algún momento de la vida y se ocurrieron milagros, pero después no lo volviste a ver hasta después de 20 años. Yo he experimentado eso. Hay gente que yo le he puesto manos hace 20, me encontré una persona que hace 20 años le puse las manos, y vino un día, una mañana acá y me dijo, usted no se acuerda, pero el día que usted me puso las manos yo estaba enferma, tenía una enfermedad terminal, ¿verdad? Tenía epilepsia. Y me daba todas las semanas, y ese día yo le pedí al Señor que usted pusiera mis manos, y la puso, y nunca más de ese día hasta ahora jamás volví. Me dio tanta alegría, decir, Dios mío, qué tremendo, Señor, sin pensar cómo Dios puede usarte en una situación así. Lo más precioso que yo miraba es que todo lo que hagamos en la obra de Dios, pequeña o grande, no es en vano. Es que eso es lo más grande. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo
58. Esto es para todos los que hacen algo en el Señor. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Oiga, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oye, todo lo que tú puedas hacer va a tener su paga, porque Dios no le debe a nadie. O sea, todo lo que hacemos, chiquito, grande, mediano, lo que sea, tarde o temprano Dios te pagará, y te pagará con creces, porque no es que te pagará como nosotros pagamos. No. Trabajar para Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona, pero trabajar con responsabilidad. Porque si usted no trabaja con responsabilidad, sabiendo el peso que tiene hacer algo para Dios, tampoco hay recompensa. Esto es como aquellos que hemos sido jefes de un trabajo secular. Yo recuerdo, hermano, que escogíamos a la gente. No es que decía, este sí es un buen trabajador, a este promuevan. Este la tiene clara, a este hay que ayudarle. Porque así es el pensamiento de una persona que quiere que en su fábrica haya producción. Y yo creo firmemente que en Dios es así. Dios promueve a las personas responsables. Por eso veo yo que la mayoría de casos, al menos que nazca directamente ya el individuo, pero en la mayoría de casos de ministros, ¿verdad? Siempre ha llamado gente trabajadora. Nunca ha llamado gente vaga. Siempre ha sido hombres que han estado ocupadísimos. Como los apóstoles eran expertos en pescar, los llamó para que fueran pescadores de hombres. Yo creo que Dios se vale de este tipo de gente porque sabe que esa gente va a ser responsable y no va a abandonar la obra. Así le toque pagar a él todo lo que tenga que pagar, sabe el Señor que ese tipo se va a responsabilizar de todo, o esa tipa. Sabe que esta persona es responsable, y como responsable que es, entonces se le da mejor las cosas, o lo dota con sabiduría, con inteligencia, o le da muchas cosas. Esto es como cuando dice el Señor, a ese que escondió el talento, quítenselo y dérselo al que tiene 10 talentos, no al que tiene 2 ni 5, no, al que tiene 10 talentos, porque sabe que ese que tiene 10 talentos es más responsable y va a cuidar mejor y va a poder así mejor multiplicar los talentos. Así es como trabaja Dios. Entonces, porque el trabajo en Dios nunca jamás, como dice acá, nunca será en vano. Porque esto quiere decir que cualquier pequeñez que hagamos por la obra tendrá su recompensa, ya sea que te miren o no te miren. Porque a veces queremos que nos miren, pero a veces es mejor que no te miren. Pero téngalo por seguro que Dios te va a recompensar y te va a sorprender aparte. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí servimos al Señor nos ha sorprendido en la vida, hermano? ¡Hala! Tremendo. Por lo tanto, ya no diga que no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay un tiempo para hacer algo por la obra. Siempre hay un tiempo. Siempre hay un tiempo. Claro, Nehemías fue ese tipo de personas o sea que Nehemías no fue ese tipo de personas con excusas baratas. Nehemías solo dijo, ¿qué puedo hacer por la obra de Dios? ¿Qué puedo hacer? Porque tengo todo. ¿Qué puedo hacer por la obra de Dios? Lo tremendo es que Nehemías le dijo al rey, envíame a mí para reedificar, no para ver cómo se funciona en un privilegio, sino para trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hermanos que solo van a la obra a ver los defectos. Vio de aquellos hermanos que solo a ver los defectos van a la obra. En vez de ayudar a la obra, no. A ver los defectos, no, hombre, ayude. Ayude, porque si usted es llamado es porque de alguna manera algún talento ha de tener bueno delante del Señor. Yo creo que la actitud de un buen cristiano debe ser trabajar y ayudar, y no para hablar mal de la obra, sino ayudar a la obra de Dios. Porque en la obra siempre vamos a tener
pues como dice la Biblia, ¿no? Y yo siempre le he recomendado eso a todos los que sirven, ¿verdad? Nosotros estamos para restaurar, para ayudar. Dios nos va a llamar siempre, o sea que Dios nos va a traer siempre la gente que está descuadrada, porque este es como un hospital, ¿verdad? Pero de almas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, como dice la Biblia, que Dios, lo peor del mundo escogió Dios para hacerlo lo mejor. Quiere decir que de alguna manera usted era lo peorcito, no sé en qué, pero era lo peorcito. Pero ahora es lo mejor para Dios. Y usted trata de ayudar a aquellas personas que vienen realmente, unos vienen hundidos, otros vienen endemoniados, otros vienen atravesados, otros vienen medio locos, otros vienen drogadictos, otros vienen alcohólicos, otros vienen de distintos tipos, clase y forma en su alma. Otros vienen enfermos del alma, tal vez no se les mira por fuera, pero están enfermos del alma, con depresiones, con intentos de suicidio, con fracasos, con muchas cosas. ¿Ah? Y Dios nos ha mandado para que nosotros podamos empezar como creyentes, luego discípulos y después discipuladores, para ayudar a otros, para que estos otros luego ayuden a otros y así. ¿Cuánto nos ayudaron a nosotros? Ahora nosotros podemos ayudar a otros. Y yo creo que la iglesia, cuando empieza a tener esa temática, la iglesia tiene que crecer. Por eso, hermano, hoy ha llegado el tiempo de poner por obra nuestro talento y darle volumen al que no tiene activado en su vida esos talentos maravillosos que Él ha puesto. Aparte, mire, yo creo que en esta recta final el Señor sigue preguntando lo que dice Isaías. Si yo lo creo firmemente, Isaías dice allá, Isaías, vamos a ver, capítulo 6. No sé si está Isaías 6 acá. Sí, Isaías 6, aquí está. Ahora ya le puse, le apreté algo aquí que se me fue. Venía a ayudarme aquí, que a veces se me complica. Le apreté algo acá que no tenía que apretarle. Mira, quítame eso de ahí. Ahí está, ahí está, así. Gracias. Mire esto, por favor, Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Acaso el Señor no podía ir? Sí, hombre, sí puede ir, pero quiere usarlo a usted. Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Que eso es lo que le contaba yo. Ese versículo a mí se me hizo vida, hermano. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando uno se pone en ese plano, Dios mío, hermano, dice, hay alguien que está pidiendo ir. Y por eso es que cuando uno ora a ese nivel, Dios mío, Dios pone en sus oídos, hermano. Porque con mucha es la mies, muy pocos son los obreros que están dispuestos a hacer la obra. Ahora, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Claro, si vamos a trabajar para el Señor, debe ser con pasión y deseo y con una actitud positiva para que tenga resultado. No vaya a venir con una actitud negativa, porque si de entrada viene usted a un privilegio con una actitud negativa, lo que va a hacer es chocar, lo que va a hacer es traer un mal aspecto, lo que va a hacer es traer destrucción. Pero si usted viene a la obra de Dios con una actitud de deseo, pasión, decir, Dios mío, yo lo voy a hacer y voy a hacer lo mejor que pueda hacer. Y no fijarse en los defectos de los demás. Porque lo primero que a veces pasa es que hay gente que mira los defectos de los demás y lo que hace es estropear su conciencia. Entonces ya no hace las cosas porque la otra persona quizás se está comportando mal. Pero a usted no debe de importarle, porque Dios tarde o temprano los va a cortar, los va a quitar o se van a quitar solos. Eso sí, téngalo por seguro. Si usted no está en un lugar en donde se quiere honrar al Señor en todos los aspectos, en un lugar donde la gente quiere hacer lo correcto, tarde o temprano no va a aguantar la persona. Es como nuestra iglesia quiere hacer lo correcto, hermano. No lo perfecto, pero quiere hacer lo correcto y justo. Y
y no vamos a permitir nada de injusticia. Y yo sé que Dios nos va a ayudar a poder, hermano, llevar a cabo la obra y ir eliminando lo que tiene que ir eliminando para que la obra sea sana. Porque la obra tiene que ser sana, innegablemente. Y ir metiendo gente que realmente quiere hacer bien la obra de Dios. Yo creo que usted es una persona adecuada, por eso lo ha llamado el Señor, para poderse perfeccionar. Entonces, ¿cuál será su respuesta? Entonces, si lo llama a trabajar el Señor, debe de ser de ese tipo. Nehemías 4 dice, el versículo 6, dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, oiga eso, tuvo ánimo para trabajar. Ahí, esa palabra venía mal ahí, ¿no? La pusieron en hebreo, kiliara. Pero lo que quiere decir es, no sé si así se dice en hebreo o quizás está mal la traducción ahí. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Oyó? O sea, si nosotros tenemos ánimo para trabajar, olvídese, porque hubo un momento en la construcción de la muralla que el pueblo se desanimaba. Porque aparecían los amonitas, los tobías, que son tipos de los demonios, que decían: esa muralla no la van a construir, porque era mucho el escombro. Y Nehemías le decía: no miren el escombro, no miren la ruina que hay, tienen que mirar la ya completa, tienen que mirarla ya terminada. Porque cuando uno empieza a ver los escombros en la obra de Dios, no trabaja, hermano, se achica. Y hubo un momento en donde Nehemías vio que el pueblo estaba mirando el escombro y se empezaron a desanimar, y cuando lo vio así dijo: no, levántense, sigamos adelante que vamos a terminar la muralla. Y ahí él estaba, hermano, adelante, ¿verdad?, tomando la batuta, porque hay momentos de desierto, hay momentos en donde quizás no vas a ver nada, que quizás vas a ver vacía la silla. Y no te debes desanimar, porque si Dios te ha llamado, te va a respaldar tarde o temprano. La obra no va a sufrir, porque siempre Dios va a tener para que la obra se sustente. Téngalo pero por seguro. Y eso es lo que pasaba a veces allá en la construcción de la muralla. Los desanimaban estos tipos, decían: estos débiles judíos no van a terminar la muralla. Pero Nehemías le dijo: vamos adelante, pero una cosa, Tobías, los amonitas y todos estos no van a tener parte cuando ya las murallas estén levantadas, y cuando ya todo esté terminado, no les vamos a dar parte en nada. Cabal, hermano, así fue. Cuando terminaron las murallas, Dios mío, la gente lloraba, gritaba, y los enemigos de Nehemías, los que desanimaban, estaban allá, hermanos, sin tener ninguna parte en la construcción del templo. Es impresionante, porque eso pasa, ¿verdad? No importa que se burlen, no importa que digan lo que quieran decir, usted permanezca fiel en lo que está haciendo, que tarde o temprano Dios ha de tener misericordia. Pero si usted nota, el estar animado hizo que el pueblo sea perseverante. También estar animado hizo que las fuerzas no desmayaran de los que trabajaron con Nehemías, y eso hizo que se terminara la misión. Y yo creo que aquellos que servimos a Dios son los que tenemos que estar más animados, y animar a aquellos que están trabajando, que están empezando a trabajar en la obra, animar, decir: no, varón, no te detengas, esta lucha, esta prueba va a ser poca para lo que viene, pero no te eches para atrás, porque a veces las luchas, las pruebas, las pérdidas y las dificultades, lo que hacen muchas personas es echarse para atrás, cuando uno nunca debe de echarse para atrás, jamás. Nehemías 6, del 15 al 16, dice así: la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos, ¿oyó?, y lo vieron todas
las naciones que estaban alrededor nuestro desfallecieron, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Aleluya. No hay cosa más bonita que Dios nos ayude, hermano. Yo creo que a nosotros Dios nos ha ayudado. Al menos a mí, el Señor me ha ayudado, hermano, a hacer la obra de Dios en cualquier lugar donde Dios me ha puesto. A veces he empezado cero, sin conocer a nadie, ciudades donde no he conocido a nadie, y de repente Dios ha puesto una gracia y se ha hecho la obra de Dios. Pero porque yo creo que Dios está en el asunto. Entonces, cuando somos de los que ayudan a la obra, Dios abre las puertas y nos ayuda usando cualquier medio, porque eso sí es especialista el Señor. Él usa cualquier medio. Por lo tanto, no seas de los que no dan fruto y son indiferentes con Dios. ¿Por qué? Porque un día te van a pedir cuentas de lo que Él te dio. Porque déjeme decirle que cuando Él le llama a uno, lo primero que pone es un talento, es un don. Y si ya lo trae, es porque Dios se lo puso. Quizás te lo puso en el mundo, pero era para que lo usaras acá, en la obra de Él. Siempre que Dios lo llama a uno, porque no lo llama a uno solo para estar de balde, haciendo nada. No, siempre lo llama a uno con un propósito. Para hacer, no importa lo que tenga que hacer. Hay cosas que parecen insignificantes, pero son muy valiosas dentro de la obra de Dios. Por eso yo creo que es el tiempo de empezar a dar fruto. Porque mire esto, hermano. Si no fructificamos, tenemos el peligro de que nos corten. Incluso he estado yo rumiando en mi corazón, y quizás voy a atreverme a decirlo, quizás no usar nombres, ¿no? Pero yo he visto ministros del Señor, amados míos, innegablemente, que no sé por qué se me vino el pensamiento mientras estaba yo estudiando este tema, que por no dar fruto han sido cortados. Wow, Dios mío, ¿será que será así? Y entonces ahí empecé a ver la palabra y fíjense que serán cortados. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a ser parte y a hacer algo en su familia, tenemos que fructificar. Fructificar significa dar fruto, producir algo útil. Por eso le dijo a Adán y a Eva el Señor. Miren lo que le dijo a Adán y a Eva en los comienzos. Le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, dominarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Oyó? ¿Notó? Dios quiere que sus hijos den fruto y se multipliquen. En otras palabras espirituales, que seamos ovejas que dan a luz otras ovejas. Porque si una oveja no da a luz, necesita sanidad o liberación. Usted sabe que una oveja, comprobado físicamente, una oveja que tiene locomoción, que se puede mover y que ahora más que nunca hay medios para hacerlo. Una oveja que no da frutos o que no pare, ¿verdad?, en lo físico, que no da luz, otra ovejita, se le constituye una oveja enferma. Es decir, está enferma la oveja. Entonces, ¿qué hace el pastor? Empieza a ponerle aceite, porque quizás los moscos la han invadido, moscos tipo de demonios, ¿no?, que se le posan aquí en la nuca a la ovejita y empiezan a invadirla. Y empiezan estas ovejitas a ser estériles. Y después son sacrificadas porque no dan fruto.
pues es decir, porque no dan a luz otras ovejas. Y es tremendo porque en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que dar a luz ovejas, aunque sea una al año, porque la temática, ¿verdad?, en las ovejas físicas es que una vez al año tienen que dar luz una oveja. Imagínense que nosotros diéramos a luz una oveja todos los años. ¡Hala! ¿Cómo estaría esto? Sería tremendo, ¿verdad? Y una oveja, cuando uno da luz a una oveja, hay que cuidarla, alimentarla, estar atento, etc. Yo creo que es el tiempo de ponernos a pensar en eso, hermano, porque tenemos que dar fruto, fructificar. Lo tremendo es que si no fructificamos, ¿verdad?, si no damos fruto, te pueden cortar. Y yo creo que muchos ministros que los esperó muchos años, Señor, yo conozco gente que ha sido cortada, que los esperó muchos años para que se activaran, teniendo todas las posibilidades, pero todas las posibilidades. Y digo, Dios mío, los han cortado. Wow, digo yo, qué bárbaro. Y mire, eso es lo que quiere decir espiritualmente Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Oigan lo que dice. Y les dijo esta parábola. En una parábola hay que sacar algo espiritual. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Está hablando del Señor Jesús ahí. Y dijo al viñedo, aquí podemos poner al Espíritu Santo: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala porque ha de cansar la tierra. Bueno, sabemos que esa porción de la palabra ahí nos está hablando de Israel. El Señor lo visitó por 3 años y medio y no hizo caso. El Señor quiso que Israel diera fruto, que lo reconociera, pero no lo reconoció. Y fue cortado innegablemente, ¿verdad? Quedó estéril, quedó en el desierto y tu casa quedará desierta. De eso está hablando exclusivamente. Él fue a buscar la higuera y recuerdo que en la higuera ahí, en esa experiencia, hay una cosa muy tremenda, ¿verdad? Porque hay otra experiencia del Señor hablando con la higuera, en donde los apóstoles vieron y dijeron, qué raro el Señor platicando con la higuera. Porque estaba platicando con la higuera. Y la higuera le contestó, porque así dice la Biblia, las mejores versiones dicen que la higuera le contestó, ¿verdad? Todavía no es tiempo de darte fruto, le dijo, ¿verdad? Y cuando Dios te habla, no importa si es el tiempo o no, tú tienes que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Dios te visita, uno tiene que dar fruto. Y no importa cómo esté o qué esté pasando. Recuerda que Él está pensando en términos eternos. Y si a uno lo visita, uno tiene que hacer caso cuando Dios lo está visitando. Bueno, a mí me ha visitado muchas veces. Y me ha hablado, vamos a dar fruto. Vamos a pelear la batalla, a echar mano de la vida. No te me rindas, vamos adelante, pelea. Que yo estoy contigo. Y ahí va uno, hermano, ¿verdad? Y dice, Dios mío, tengo que hacer tu obra. Pero mire esto, por favor. Lo tremendo que si usted mira acá, la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de no dar fruto al Señor usted? De decir, yo realmente no he dado fruto. ¿Cuánto tiempo tiene? Y cuando hablo de fruto, hablo de todo tipo de fruto. Porque Dios tiene diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Hay gente que da fruto porque solo es una ayuda nada más. Su ministerio, que es un ministerio tremendo, el ministerio de ayuda, que algún día también tenemos que hablar de ese tema, es un ministerio impresionante. Hay gente que Dios la pone en los ministerios solo para que ayuden. Son ayudas. Pero son ayudas tipo apóstoles, como Epafrodito, ¿no? Epafrodito era un apóstol de las necesidades de Pablo. La Biblia dice, Pablo dice, lo aclara bien en una de las versiones de las Biblias,
donde dice Epafrodito, ¿verdad? Es el apóstol de mis necesidades. Es una ayuda impresionante. Ese solo servía para ayudar. Dios lo bendecía económicamente pero era para sostener la obra. Ahí lo obtenía. Y cada vez que daba, Dios lo promovía. Esa es una clase de ministros tremendos que Dios tiene, apóstoles dentro de la obra de Dios, y los tiene exclusivamente para ayudar a los Pablos, y Dios los promueve, son tremendos. Lo más sorprendente es que en este tiempo la puerta de la gracia está abierta y el Espíritu Santo está pidiendo un tiempo más, que eso es lo que el Señor me mostraba aquí en esta experiencia. Porque fíjense qué tremendo esto, hermano. Si nos elevamos espiritualmente, es como que el Espíritu Santo está diciendo ahí en el versículo 8 y 9 de este capítulo 13 de Lucas. Dice, él entonces respondió, el viñero, que es tipo el Espíritu Santo, le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe, lo visite, quiere decir eso, lo trate y cabe alrededor de ella y le eche abono, ¿verdad? Le dé rema, palabra, etc. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Wow. ¿Qué le suena eso? A mí me suena gracia, pura gracia. Note, ¿será que muchos ya fueron cortados y otros por misericordia y por gracia aún no? Porque eso es lo que yo veo entre líneas, por revelación. Muchos han sido visitados y yo conozco gente, como le digo, en mi ministerio, de que no hicieron caso cuando Dios los visitó, y yo les tuve mucha paciencia y traté de ayudarlos, pero Dios los cortó, algunos murieron. Wow, digo yo, qué tremendo. Y eso es lo que me venía a mí, a mi corazón, mientras miraba esto. Lo tremendo es que después de este llamado, tú puedes ser el próximo. Y yo creo firmemente, hermano, de que nos pongamos las pilas. Por eso la pregunta, ¿cómo está con el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo está? Porque hay que examinar. Usted tiene el fruto del Espíritu Santo, es decir, tiene amor, gozo, paz, benignidad, bondad, dominio propio, paciencia, fe. ¿Cómo está? ¿Cómo está con respecto al amor? O otra particularidad, ¿cómo está con respecto al perdón? ¿Verdad? Porque el perdón es una cosa impresionante, hermano. ¿Cómo está con el fruto? Usted puede pesarse en esta noche y decir, Señor, ¿cómo estoy con la paciencia? ¿Verdad? Con una parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está en esa parte? Yo creo que deberíamos examinar. ¿O será que puede decir como la Sulamita en Cantar de los Cantares, que dice la Sulamita, que es impresionante ese versículo, venga mi amado a su huerto y coma? Miren, porque la Sulamita es tipo de la iglesia de Cristo, Salomón es tipo de Cristo, ¿verdad? Y me impactó ese versículo que se me vino a mi corazón allá en Cantar 4:16, que dice, despierta viento del norte y ven viento del sur, hacer que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Qué tremendo este versículo. Otra versión dice, venga mi amado a su huerto y coma. ¿Será que el Señor puede comer de nosotros, hermano? ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Es dar fruto. Por eso
no seamos de los que no dan fruto, sino de los que nuestro amado puede venir a comer fruto a nosotros. Venga mi amado y coma el fruto. Aunque ese versículo, si lo vemos en el plano, porque ahí está hablando del plano matrimonial, es un libro que habla del matrimonio, pero especialmente habla de la intimidad de Cristo con la iglesia, pero también es aplicable para los matrimonios, ¿verdad? Porque es uno de los libros que es aplicable en Israel para todos los matrimonios, especialmente para los jóvenes de 30 años. Fíjense que ya les prohíben leer Cantar de los Cantares, sino que hasta que se casan les permiten leer Cantar de los Cantares por todo el beneficio que tiene matrimonial el Cantar de los Cantares, aunque está hablando de Cristo en la iglesia, porque ese es el enfoque revelativo y original, ¿verdad? Pero, wow, Cantar de los Cantares dice unas cosas extraordinarias, hermano. Como en este caso le habla a la iglesia: venga mi amado a su huerto y coma, ¿verdad? Entonces yo creo que es el tiempo en donde nosotros debemos dar fruto, hermano. Cierre sus ojos, yo he terminado en este día y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que pueda visitarnos. Y vamos a orar para que se active, hermano, en nuestra vida, nuestra higuera. Pongámonos como higuera para que el Señor pueda comer fruto, ¿verdad? Delante de su presencia. Póngase en comunión ahí con Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos use y que nos muestre en qué podemos ser usados. Y yo voy a orar aquí junto con los ministros. Vamos a hacer una oración especial por aquellos que quisieran que oráramos por ellos, o por cualquier necesidad, lo que es necesario. Pero primero vamos a orar por los que nos están viendo ahí. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en cada uno de aquellos que nos están viendo, Padre. Te pido que obres en cada uno de ellos, Señor. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú puedas tocar su espíritu, Padre. Y puedas darse cuenta que es el tiempo de dar fruto. Ya no es el tiempo de estar dando vueltas, sino es el tiempo de ayudar a tu obra, Padre. De poner por obra el talento, el don. Te pido que obres, Señor. Y que pongas una activación especial en nuestra vida, Señor. Que podamos activarlos a otro nivel, Padre. Que si otros no lo hacen, que nosotros lo hagamos, porque a nosotros tú nos has llamado. Y no esperamos que otros nos ayuden, sino que a nosotros nos has llamado para ayudar en la obra. Pero te pedimos que pongas sentir, Señor, en cada uno de aquellos que te aman, y que tú puedas obrar en cada uno de ellos, Padre. Que no durmamos como muchos duermen, que podamos despertar, que podamos oír aquella voz que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, para que demos fruto. Padre, bendigo a cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor, y te pido que te glorifiques y que en el nombre de Jesús puedan salir a flote en este tiempo y puedan dar fruto, porque tú estás pidiendo fruto de tu iglesia. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor, y te pido que se activen delante de tu presencia. Se activen, Señor. En el nombre de Jesús hay una activación espiritual. En nuestros ministerios activa aquellos hombres de Dios, ministros tuyos, Padre. Hombres, Señor, y mujeres que ayudan a tu obra. Que en el nombre de Jesús
no se queden varados, Padre. Que puedan activarse en los hogares, en el evangelismo, que salgan de la rutina. Que en el nombre de Jesús nos preparemos y capacitemos, no solamente para dar frutos, sino para esperarte, Padre, con gavillas, almas, que llevemos la semilla con lágrimas si es posible, Señor. Pero sabemos que vamos a recoger el día de mañana, Padre, el fruto. Aquí está, oh Dios del cielo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que nuestro amado pueda comer fruto de su huerto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a aquellos que están ahí y actívalos. Recibe una activación en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. En nombre de Jesús. Amén.